Estamos aquí nuevamente, nos hemos reunido para poder estudiar nuestra lección de este día y tenemos un nuevo trimestre, o sea que vamos entrando al cuarto trimestre y con el propósito de poner en manos de la iglesia, ¿verdad?, instrumentos de trabajo que respondan a las necesidades de estos últimos tiempos. Hemos elaborado esta secuencia de estudios bajo el tema general de equipando a los santos para el ministerio, ¿verdad? Y vamos a estar hablando de muchas cosas que nosotros como cristianos podemos hacer para poder llevar a cabo el evangelismo. Cómo vamos a poder ministrar a los de casa y a los demás de fuera. Y para empezar, tenemos el tema de hoy: la ministración comienza en casa. Vamos a estar hablando de cómo con la familia podemos nosotros trabajar y poder llevarlos a Cristo, que es la tarea de cada cristiano, llevar las almas a nuestro Señor para que sean salvas. Nuestra clase de hoy tiene su base bíblica en Juan 1, del 29 al 55. Y tenemos tres objetivos. El primero, conocer las estrategias evangelísticas de los primeros discípulos. 2, sentir amor por nuestros familiares y amigos, trayéndolos al Señor. Y 3, dar un testimonio práctico para evangelizar a los que nos conocen. Como pensamiento central tenemos una de las estrategias evangelísticas más eficaces es ganar almas en el entorno familiar y el entorno de los amigos también. Nuestro texto áureo o de oro, como queramos de llamarle, está en Juan 1, 41 y 42, y dice de esta manera: Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que también traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Juan 1, 41, 42. Tenemos 3 puntos que vamos a estar desarrollando y antes una pequeña introducción. Después de recibir a Jesús, cada cristiano, cada uno que ha sido salvo, que ha sido transformado, que ha sido cambiado en una nueva criatura, ¿verdad? El deseo más grande que tenemos como cristianos es compartir eso grande, eso bello que Dios ha hecho en nosotros. Es compartir esas buenas nuevas, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos mandó a llevarlas a los demás. El Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y no obstante, la primera pregunta es: ¿a quién le vamos a evangelizar? ¿A quién le vamos a hablar del Señor? Y allí es donde mucha gente piensa: ¿pero con quién le voy a hablar del Señor? Y la clase de ahora dice que la administración comienza en casa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero es hablarle. Si hay hijos, hablarle a los hijos, hablarle a los hermanos, a las hermanas, hablarle a los sobrinos, hablarles a todos los que estén cerca en la casa, ¿verdad? Aquellos que estén compartiendo el hogar con nosotros. Ahí tenemos que estar hablando. El Señor Jesús, mire, liberó a un hombre de los demonios y le dio una vida totalmente nueva. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le mandó hacer? Él no le dijo: mira, vete a tal ciudad y ve a contar lo que el Señor, que lo que has recibido de parte del Señor. No, Él le dijo:
vete a tu casa, mire, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Segundo, empiece con su propia experiencia. Ok. Hay que hablarle a la familia con la experiencia que uno ha tenido. Yo recibí a Cristo y esto me pasó. Ahora yo ya no quiero andar en el mundo. Ahora a mí me parece vano todo lo que hacen en el mundo. Y empezar a hablarles a la familia del Señor. ¿Se da cuenta? Hay muchos que vinieron y hablaron del Señor, nomás fueron salvos. Tenemos a una mujer, a la samaritana, que esta mujer, mire, fue perdonada por el Señor. Le dijo el Señor, si tú me pidieres el agua, yo te daría agua de vida. Agua que la transformó. Ella, cuando el Señor le pregunta, ya muchos que somos cristianos sabemos la historia de la samaritana. Cuando el Señor le dice, ve y trae a tu marido, ella dice, no tengo marido. Y allí el Señor empieza a hablarle de su vida personal a la mujer, porque Él sabía la situación de esta mujer. Porque Dios siempre sabe la situación de cada uno que viene a Él. Aquellas personas que vienen buscando del Señor, aquellas personas que se les habla del Señor. Dios sabe su necesidad y es allí donde al cristiano le da palabra al Señor para que pueda hablar a la necesidad de esa persona. Muchas veces decimos, pero yo, ¿cómo voy a hacer? No me puedo meter en su vida. No necesita meterse ni discutir con la persona. Simplemente tráigale palabra de Dios y dígale, mírame a mí, el Señor me cambió. Hable con su testimonio, porque eso es lo más grande que podemos hacer. Dijimos que teníamos 3 puntos para desarrollar y el primer punto dice, Juan el Bautista empezó por presentar a Jesús a sus discípulos. Mire, y vamos a estar leyendo. El siguiente día vio Juan a Jesús. El día anterior él había venido a unos emisarios de los fariseos que lo interrogaron. Él les dijo que él no era el Cristo, ¿verdad? Cuando lo interrogaron, y vamos a estar leyendo nuestra lectura bíblica, dice Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Mire qué importante. Juan fue el primer ejemplo en la evangelización. Él vino y les habló a sus discípulos, les presentó a Jesús, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Mire, aleluya. He aquí el Cordero de Dios. Esta es la primera mención que hace profética de la muerte de Jesús. Allí mismo, cuando él dice el Cordero, cuando en ese tiempo hablaban de un cordero, era algo, un animalito que iba a servir para una obra sacrificial, o sea que iba a ser sacrificado. Entonces cuando Juan viene y le dice, he aquí el Cordero de Dios, él estaba profetizando la muerte de nuestro Señor. Aleluya.
él sabía más del Mesías. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento solo habían visto a Jesús de lejos, ¿verdad? Habían leído Isaías, que habla del Señor cuando dice, como cordero fue llevado al matadero, Isaías 53:7. Pero otro anunció el esplendor de su venida. Uno anunció su muerte, el otro la venida del Señor, Malaquías 4:2, que él dijo, él anunció el esplendor de su venida diciendo, a vosotros os nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Dios le dio el privilegio de presentar a Juan el Bautista, fíjese, personalmente a Cristo Jesús. Él vino y dijo, el Cordero de Dios, y le puso lo demás, que quita, mire, el pecado del mundo. Él predijo su muerte redentora y vino también y dijo que iba a ser lo que iba a traer ese Cordero divino. Porque vino él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, predijo su muerte redentora. Y hay muchos títulos que se le dan a Jesús, ¿verdad? Como el Mesías prometido, el león de la tribu de Judá, el Hijo del Hombre, Hijo de David, y hay otros más, ¿verdad? Pero el Cordero de Dios, cuando se habla del Cordero de Dios, es orientar el pensamiento hacia una clase de muerte que el Salvador habría de sufrir, mire, a fin de coronar triunfalmente su misión expiatoria. No había nada romántico ni social en su presentación como el Cordero, pues la sola mención de dicho título hacía pensar en una muerte sacrificial. No obstante, para la evangelización del pecador, oiga bien, es necesario empezar por establecer las bases del plan de redención. Tenemos que hablarle a la gente de ese plan de redención que Dios tuvo a bien darnos para que el Hijo de Dios pudiera venir y realizar la tarea que le fue encomendada. Aleluya. También hablando de Juan el Bautista, fue el primer evangelizador, Juan el Bautista, pero también habló de la eficacia de su muerte. Mire, ¿por qué? Porque dijo que quita el pecado del mundo. O sea, con su muerte, Él va a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Dio Él por sentado su eternidad al decir que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Verdad? Los textos que he aquí dijo, esta es la primera mención que el Señor, que Juan dio de nuestro Señor. Número 3, admitió haber sido enviado a bautizar en agua. ¿Para qué? Para que Jesús fuese manifestado. Lo identificó al Señor como el ungido o el Mesías al describir el descenso del Espíritu Santo sobre Jesús como paloma. Todo lo que Juan habló acerca de Jesús, eso le dio a él el privilegio de estar presentando a Jesús en la forma como tenía que ser presentado. Estableció la divinidad de Jesucristo cuando dijo,
Este es el Hijo de Dios. En Juan 1:34. Si queremos evangelizar a otros, tenemos que estar seguros, oiga bien, de fundar nuestro mensaje en estos 5 puntos, ¿verdad? Se los voy a repetir. El primero, tenemos que hablar de la eficacia de su muerte, cuando decimos que quita el pecado del mundo. También admitir que hemos sido salvos por Cristo para poder dar un testimonio. Amén. Lo primero es aceptar su testimonio, que es lo que podemos usar como una arma para hablarle al perdido. Vamos a seguir con el punto número 1. Los primeros en aceptar su testimonio fueron sus discípulos. Mire, los discípulos de Juan. La segunda presentación que hizo Juan concerniente con su concepto de Jesús, Juan volvió a señalarlo al día siguiente como el Cordero de Dios. Esto parece indicarnos que la idea del Cordero Divino iba unida al concepto de Logos encarnado. Esa palabra que se encarnó, ¿verdad? Lo que habla más adelante Juan cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 2 cosas interesantes hay que destacar aquí. Primero, la actitud de Juan. Este mensajero de Dios sabía que la repetición de tan elocuente anuncio iba a despertar poderosamente el interés de estos 2 discípulos suyos en cuanto a la verdadera identidad de Jesús. Esto podría resultar, como en efecto sucedió, en que ellos lo abandonaran, pero así debe de ser todo siervo del Señor. Mire, escuche bien esto. Sus oyentes y seguidores deben saber que el único a quien deben seguir por el resto de su vida es el pastor de las ovejas. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Cristo Jesús. Eso no está hablando Juan 10 del 11 al 14. La actitud de los 2 discípulos. Mire, en el versículo 37 dice que los 2 discípulos siguieron a Jesús. Mire, ¿por qué aceptaron el testimonio de Juan? De manera tan espontánea. ¿Por qué? ¿Por qué le creyeron lo que Juan dijo? Alguien podía decir, bueno, porque él les había enseñado. Sabe que sí, usted está hablando verdad. No cabe ninguna duda de que su disposición a creer y obedecer se debió a que tenían absoluta confianza en lo que decía su maestro. Y Juan era su maestro. Si el presentador hubiera sido un desconocido, quizás habrían titubeado o pasado por alto el mensaje. Por eso es bien importante cuando nosotros hablamos del Señor, que sea reconocido, fíjese bien, lo que hablamos como verdadero. Que cuando la gente escuche lo que estamos hablando con aquellos que no conocen del Señor, puedan decir, esa persona está hablando verdad porque ella o él viven eso que están hablando. Por eso es importante que el cristiano tenga un buen testimonio y que lo que hable esté de acuerdo con la palabra de Dios, porque eso es lo que hace que la gente pueda creer en nosotros. Ellos no van a creer
en cosas que estemos hablando que ni nosotros entendamos. No, ellos van a creer en aquello que es verdadero, en aquella palabra que viene desde la palabra de Dios, desde su palabra, que esté de acuerdo con ella. Por eso es importante hacerlo. Vamos al punto número 2. Aleluya. La evangelización se inició entre familiares. Miren, y quiero leerles un poquito acá la palabra de Dios. Dijimos que nuestra base bíblica estaba en Juan 1. Y mire lo que dice Juan 1:39. Les dijo, venid y ven. Bueno, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mire, le preguntaron, ¿a dónde vives? Les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10 para los judíos viene siendo las 4 de la tarde para nosotros, ¿verdad? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, dice la Biblia. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Maestro, que traducido es el Cristo. Vamos a dejar hasta allí, vamos a seguir nuestra lección. Aleluya. Jesús recibió en su casa a sus primeros evangelizados. Mire qué lindo. La búsqueda, ellos iban tras la búsqueda de una amistad. Los 2 discípulos que escucharon la vehemente presentación que Juan hizo de Jesús, se sintieron, mire, profundamente motivados a seguir al Maestro. Dijeron, Él es el Cordero de Dios. Y si ellos entendían aquellas frases, dijeron, que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Él me va a quitar a mí el pecado. Quiere decir que yo puedo tener una nueva vida con Él. Y allí fue donde se interesaron en seguir a Jesús. Se motivaron por el Maestro. Esto nos recuerda también a otras personas de la Biblia que se apegaron y siguieron a alguien porque vibraba en su corazón una insospechada esperanza de un bello futuro. Por ejemplo, Ruth, la moabita, siguió a Noemí. Ella había visto la vida que llevaba Noemí. Ella había visto el sufrimiento de Noemí, pero también había visto la confianza que Noemí tenía en su Dios. Y por eso ella quería regresar otra vez a Belén. Y allí es donde esta muchacha Ruth dijo, no, si esta mujer tiene fe en su Dios, yo quiero ese Dios. Mire, cómo se transmite aquel testimonio de fe a los demás. Cuando alguien le dice, mire, fíjese que estoy pasando por esto y esto y esto, son dificultades que no sé cómo voy a hacer. Y usted le dice, vamos a orar, yo voy a orar contigo y el Señor te va a ayudar. El Señor te va a dar a ti la idea cómo tú puedas salir de todos estos problemas. Y viene usted y ora por esa persona, ora con esa persona. Y ellos sienten que usted tiene una seguridad tremenda de que Dios le va a ayudar. Entonces, esas personas agarran esa confianza también en Dios y dicen, no, yo quiero ese Dios que tiene ella, ese Dios que tiene él.
Porque si ellos creen firmemente en ese Dios, es porque Él hasta hoy los ha sostenido y los ha ayudado. Y me va a ayudar a mí también. Y así es como nosotros podemos transmitir nuestra fe a los demás. También otro fue Eliseo, que él andaba con el profeta Elías y dijo, no, yo quiero todo lo de Elías. Yo lo quiero. Y la única forma es no separándome de él. Y así fue, como él no se separó de su maestro hasta que Elías fue llevado al cielo. También nosotros debemos de buscar la aceptación de los amigos. Lo maravilloso de este caso fue que Jesús no lo rechazó. Mire, Él les preguntó que qué es lo que querían, qué es lo que buscaban. Y ellos le dijeron, ¿dónde vives? Queremos saber. Queremos ser tus amigos. Entonces el Señor los hospeda en su casa. Dice, al oír sus pasos tras él, se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? 1:38. No me ignorará. Lo que iban buscando era que querían oírle de sus propios labios aquello tan lindo, aquel mensaje tan lindo que él tenía para ellos, ¿verdad? Y tener esa unidad como amigos, juntarse con él. Punto número 4, la comunión personal. Ellos le dijeron Rabí, mire, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Querían saber a dónde él vivía. Y nosotros no debemos de olvidarnos que las personas siempre quieren intimidar con nosotros. Cuando nosotros empezamos a hablar con ellos de la palabra y les damos la confianza de que ellos nos pregunten, de que ellos nos digan, me gustaría ir a su casa. Qué bonito. A mí muchas veces me han dicho, ¿cómo me gustaría ir a su casa para que usted me explique más la palabra? Y yo les digo, venga, le doy mi dirección y llegan. Y hay mucha gente que ha pasado por mi casa y ha ido a estudiar la palabra y se han ido felices, contentos de que han aprendido mucho de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor. Él los recibió, se quedó con ellos y se puso a enseñarles de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Andrés dice que evangelizó primero a su hermano Simón. Y lo leímos, ¿va? Juan nos informa que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Lo que oculta Juan, ¿verdad?, es quien era el segundo discípulo. Y era él mismo, Juan. Juan es el otro de los que se desertaron de Juan el Bautista y se fueron con Jesús. En todo caso, como su interés no era hablar de sí mismo, Juan, él describe los hechos que dieron inicio a la práctica de la evangelización. Juan sigue describiendo las experiencias de su compañero Andrés. Dice la Biblia, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo o ungido. Y una vez en presencia del que puede transformar la vida o cambiar hasta el nombre de los que vienen a él, estoy diciendo esto porque cuando Jesús conoce a Simón, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás,
tú serás llamado Cefas. O en el arameo antiguo, Kefas, en el arameo antiguo, ¿verdad? Y traducido al griego, Petros, que es piedra en masculino. Evangelizar a un hermano natural tiene ventajas y desventajas. Ok, usted me va a decir, pero hermana, si yo me pongo a evangelizarlo y no sé nada, no tengo palabras, vaya a la Biblia, agarre la Biblia, léale los evangelios, léale el evangelio de Juan, lea Efesios, las cartas paulinas, ahí está el evangelio, léales eso, hábleles de la palabra. Por eso es importante que el cristiano, fíjese bien, se alimente de la palabra diariamente, porque ¿cómo vamos a aprender si no nos alimentamos? Mire, hay ventajas, como le digo, si alguno nota el cambio de nuestra vida nueva en Cristo, son los que viven a nuestro lado. La segunda consiste en esa similitud que hay entre el estilo de vida de dos que han crecido juntos. Recibido las mismas tradiciones, vivido las mismas experiencias. Siempre anduvieron juntos, los primos, los hermanos, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, ¿te acordás que antes hacíamos esto? Sí, pero ahora yo ya no lo hago. ¿Te acordás que antes íbamos y jugábamos y hacíamos aquí y allá? Sí, pero hoy yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque conocí a Cristo y mi vida es nueva ahora. La tercera es el amor de hermanos, el cual hace que anhelemos para ellos lo bueno que nosotros hemos recibido, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, está la informalidad, mire, con la que comúnmente uno se relaciona con un hermano. Esto puede dar la impresión de que se está hablando de una cosa no muy importante, ni sería para enfrentarnos. Debemos recurrir a la fuente del mensaje, la palabra de Dios, lo dijimos ya. Cuando nosotros nos enfrentamos que es que yo no sé qué decir, yo estoy recién convertido y no sé qué decir, pues la palabra de Dios, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? En lugar de descansar en nuestra propia experiencia, tenemos que buscar la ayuda en la palabra de Dios y traer a nuestra familia, traer a nuestros amigos a la iglesia para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios y puedan ser, ¿verdad? Su mente pueda entender mejor lo que el amigo, lo que el familiar le estaba diciendo. Ok, la evangelización continúa entre amigos y conocidos. Y vamos a seguir leyendo aquí en Juan. Y vamos a ver algo tan bonito que pasó. Dice, vamos a leer del 41 en adelante. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire, el Señor, cuando le traen a Simón Pedro, él viene y le dice, yo sé que tú eres Cefas. Eres Simón, hijo de Jonás. Pero ahora te vas a llamar Cefas, o sea, Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley,
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire, Natanael empieza a hablar con Felipe. Felipe está buscando cómo evangelizar a sus amigos y empieza hablándole a Natanael. Felipe evangelizó primero a su amigo Natanael. Estamos hablando de Felipe el apóstol, porque así fue llamado más adelante cuando el Señor Jesús escogió sus 12 discípulos, ¿verdad? Porque hay otro Felipe, el evangelista, ese es otro Felipe. Aunque tenía nombre griego, era judío, oriundo de Betsaida, ciudad al noroeste del mar de Galilea. A diferencia de los dos primeros discípulos, Andrés y Juan, Felipe tuvo el privilegio, mire, de ser llamado especialmente por el Señor. Dice la palabra, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Mire, ¿y qué hizo Felipe? Se fue detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando Jesús mira a Felipe, le dice, sígueme. Ah, qué lindo, ¿verdad? Que cuando nosotros evangelizamos a las personas, ellos quieran seguir a Jesús, ellos quieran venir a Jesús, que cuando nosotros les hablamos la palabra de Dios, que puedan ellos ser receptores de esa palabra y decir, sí, yo quiero a Jesús. ¿Cuántas veces habla a las personas de Jesús? ¿Cuántas veces explicamos la palabra? Y hay personas que sí dicen, me gustó cómo me explicaron, me gustó cómo me hablaron la palabra, porque la sintieron sincera, la sintieron que sí les iba a ayudar. Y vienen y se convierten al Señor, ¿verdad? Felipe tenía una sensibilidad muy grande porque siguió al maestro, ¿verdad? Tan pronto como el Señor le dijo, él creyó en el Mesías prometido y lo aceptó decisivamente y se convirtió en su discípulo. Muchas cosas se dicen de él, pero su primera y más notable acción fue evangelizar a su amigo. Él vino y dijo, voy y le hablo a Natanael. En estas frases iniciales de su mensaje se puede detectar notas fuertes y débiles, como le suele suceder a cualquier creyente cuando empieza a dar sus primeros pasos de la evangelización, ¿verdad? Mire, él viene y le dice, le dice, él es aquella persona que escribió del que escribió Moisés. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, mire, en la ley, así como también los profetas. Esto nos indica que Felipe, oiga bien, era un asiduo lector y conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Hay mucha gente, hermano, que lee la palabra. Hay mucha gente que quizá mejor que un cristiano leen la palabra diariamente, en su oficina, en su trabajo, donde quiera que van. Ellos les gusta leer la Biblia y saben mucho de Biblia. Pero, fíjese bien, ellos solamente necesitan que nosotros le demos una palabra de amistad,
que nosotros hablemos con ellos y ellos vienen ligero a Cristo. Están sensibles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estudian la palabra. Ellos saben de lo que se les está hablando. Por eso es que Felipe era un asiduo lector y conocedor de las Escrituras. Tenía razón. Moisés escribió acerca de Jesús como la semilla como la simiente de la mujer. ¿Va? Luego, allí mismo en Génesis 3:15 está el legislador. Génesis también nos está hablando de el profeta, Deuteronomio 18:15. Lo que escribieron los profetas. Jesús había sido anunciado por los profetas como rey ungido. En 1 Samuel 2:10, príncipe de paz, Isaías 9:6, y como hijo de hombre en Daniel 7:13. No obstante, también hubo notas de débiles en el mensaje de Felipe. Él le dice, mira, esto está escrito en los profetas y Génesis, Moisés escribió de él. Pero también viene y le dice, él no sabía que José no era el padre natural de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso no se había escrito todavía. Entonces, él no lo sabía. Era muy temprano para que Felipe entendiera el maravilloso hecho del nacimiento virginal de Jesús. Aleluya. Por lo tanto, se aventuró a decirle al meticuloso Natanael que Jesús era hijo de José. Esto le dio lugar a dudar en la mente perspicaz de ¿verdad? Si José era el padre de Jesús, entonces ¿dónde estaba su divinidad? Dijo Natanael. Por eso viene y le dice, aún él no se había enterado de que el Padre de Jesús era nuestro Padre Celestial. Por eso viene y le dice Natanael, pero qué bueno va a salir de Nazaret. Este era un dato equivocado, porque aunque es cierto que creció y vivía en Nazaret, el Salvador era de la tribu de Judá, exactamente como el rey David. Nazaret era un pueblo que no gozaba de muy buena reputación, y los judíos llamaban a esta región Galilea de los gentiles. Y el mismo Natanael era de Caná de Galilea, vecino de Nazaret, lo cual bastaba para que estuviera enterado de la mala fama de esa ciudad. Por eso le dice, por eso le pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero, hermanos, si nosotros escudriñamos la palabra, si nosotros estamos seguros de lo que la palabra dice, cuando le hablamos a las personas, no vamos a estar equivocando a las personas, no vamos a estar cometiendo esos errores que cometió Felipe. Porque Natanael era un hombre estudioso de la palabra. Y le digo por qué él era estudioso. Porque cuando el Señor lo ve, fíjese bien, le dice, yo te vi. Le dice, debajo de la higuera. Mire, ¿qué significaba estar sentado debajo de la higuera? En el versículo 48
encontramos un dato acerca de la omnisciencia de Jesús. Él es omnisciente. Por eso no solo llamó a Natanael por su nombre, sino que también le dijo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿No? Entonces Natanael reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y como el Rey de Israel. Algunos creen que la higuera, como símbolo de prosperidad, tranquilidad y paz, podría ser una indicación de la vida contemplativa de Natanael. Se preocupaba y se pensaba que los estudiosos siempre se sentaban debajo de la higuera a estudiar. Las higueras eran frondosas, con mucha sombra, y allí se sentaba la gente a estudiar. Jesús quizás quería reconocer y celebrar la inteligencia de este sincero israelita. Personas como él son difíciles de evangelizar. Sabe mucho, sabe de Biblia, y entonces usted viene y le habla, y si nosotros no sabemos mucho, ¿sabe qué hacen? Nos callan con lo que ellos saben. Pero por eso es importante venir a la palabra de Dios. Venir y decirle a la gente: si tú quieres saber más del Señor, yo te llevo donde puedes aprender. Invitarlo a la iglesia, invitarlo a las reuniones donde nosotros aprendemos del Señor, para que esa gente pueda aprender más y más del Señor, y que eso venga a resultar en provecho para la evangelización, y que esa persona pueda creer en el Hijo de Dios. Mire, el Señor le dice a Natanael: tú eres un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque era un hombre que estudiaba la palabra. Pero ahora le dice: todos los que crean en Cristo verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos trae estas palabras? ¿Qué es lo que nos indican estas palabras? Que Jesús es la escalera de Jacob. ¿Se recuerda esa escalera donde bajaban y subían ángeles? Que ha unido al hombre con Dios. Cuando nosotros venimos a Jesús, es por medio, venimos al Padre, y le venimos pidiendo algo, venimos queriendo algo de Él. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es a través de Jesús que nosotros podemos alcanzar algo que el Padre tiene para nosotros. Y fíjese que algo que me gustaría hablar es que cuando nosotros venimos a nuestro Señor, cuando nosotros fuimos creciendo en el Señor, fuimos teniendo más y más seguridad de lo que era el Señor, de lo que Él es para nosotros. Y entonces es cuando podemos hablar con mucha seguridad y decir: si tú vienes a Cristo, tus pecados van a ser perdonados. Si tú vienes a Cristo, tu hogar va a ser salvo, tus hijos, tu esposa, tu esposo, todos van a ser perdonados.
¿Por qué? Porque tú vienes a Cristo y cuando tú lo recibes en tu corazón, tú puedes dar testimonio de Él y hablarle a tu familia. Ellos pueden mirar el cambio que tú tienes cuando vienes a Cristo. Y entonces es cuando pueden haber hogares felices, hogares con la paz y la bendición de nuestro Señor. Cuando nosotros podemos salir y hablarle a la familia, hablarle a los primos, a los tíos, a los abuelos, a quienes estén disponibles, poderles hablar de Cristo. Por eso necesitamos hacer lo que hizo Juan el Bautista, que él vino y presentó a Jesús como el Cordero Divino. Mire, el Cordero Divino. Él lo presentó y dijo algo que se iba a realizar a través de ese Cordero, que era que iba a quitar el pecado del mundo. Cuando nosotros leemos estos pasajes, este pasaje de Juan el Bautista, y podemos nosotros entender que como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es presentarle a Cristo a nuestra familia. Dice que debe de empezar en casa, dice nuestro tema de la administración, comienza en casa. O sea que como nosotros que hemos sido salvos, nosotros que un día le dijimos al Señor, sí, te quiero en mi corazón, tenemos ese privilegio y también tenemos que cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio. Podemos hacerlo primero con nuestro hogar, con nuestra familia. Así como hizo Juan el Bautista, se los presentó a sus discípulos. Y los discípulos fueron y hablaron con sus hermanos, con sus amigos. Y así fue llegando más gente y más gente que quería escuchar de Jesús. Nosotros necesitamos, hermanos, poder hablarle a la gente para que podamos tener gente que quiera estar en la iglesia con nosotros para recibir de Jesús. Nosotros necesitamos, fíjese bien, hablarles del Señor a la familia para que sean salvos. Si los queremos, si los amamos, tenemos que hablarles. Mire, cuando el Señor vino para ser bautizado, Dios le mostró a Juan que Él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta forma, el Bautista vino a convertirse, oiga bien, en el primer y más eficaz ejemplo de la evangelización. También vimos cómo la evangelización se llevó a cabo en la intimidad de un hogar, en un círculo de amistades, y así fueron ganados los primeros discípulos de Jesús. Luego, uno de los que empezó a ganar almas y discípulos para su maestro, ¿verdad?, fue Juan el Bautista. Pero lo hicieron comenzando también con sus familiares y amigos. Que esto nos sirva de lección para que no descansemos hasta traer a Cristo hasta el último de nuestros familiares y también aquellos que conocemos. Ellos nos creerán por la confianza y el cariño que ya nos tienen. Qué lindo que nosotros sabemos que nos quieren nuestra familia. ¿Usted se da a querer con la familia? ¿Usted hace lo posible para que ellos vean en usted a Cristo? Si usted lo hace así, usted está listo para evangelizarlos y hablarles
de eso tan lindo y grande que usted tiene con Cristo. Pero si usted no se lleva bien con la familia, pero si usted no hace aquello de mantener una relación con los amigos, con la familia, ¿cómo va a poder hablarles de Cristo y decirles, mira, Cristo es lo mejor que a mí me pasó? Vente a mi iglesia o ve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, que te quede cerca. Pero si no, yo te invito, yo te recojo y te llevo a la iglesia. Ahora bien, este mensaje también es para aquellas personas que no conocen del Señor. Este mensaje es para aquellos que ahora están escuchando de la palabra de Dios. Yo le insto a usted que siga escuchando palabra de Dios. Y si usted cree que nosotros le hablamos conforme a la palabra, reciba estas palabras, recíbalas y venga a Cristo y experimente una nueva vida. Venga a Cristo y experimente lo que es ser cristiano. Y después de que lo experimente, compártalo con su familia, compártalo con sus hijos, compártalo con su esposa o con su esposo, compártalo con aquellos amigos que usted tiene, que se juntan para ir a algún party, que se juntan para hacer una carne asada o lo que sea. Háblele de Cristo en ese momento que usted se junta con ellos. Y yo le insto a usted en este momento de que usted que ha escuchado la palabra, usted que fueron consejos dados de cómo podemos nosotros evangelizar, pero también se le presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede quitar ese pecado. Es el único que puede traer salvación a su vida. Él es el único. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único que puede salvarle. Él es el único que puede darle una vida de paz. Aleluya. Quiero hacer una oración con usted. Si usted ha reconocido que necesita de Jesús, yo quiero hacer una oración con usted. Y también quiero orar por aquellos hermanos que escucharon estas palabras, estos consejos que nos dan la palabra de Dios, y que puedan ponerlo en práctica para traer a Cristo a todos aquellos que conozcan y a su familia en primer lugar. Padre divino, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias, Señor, por estos momentos que pudimos compartir su palabra, por estos momentos que pudimos hablar, Señor, de lo que los primeros discípulos hicieron cuando recibieron de ti, Señor, cuando tú estuviste en este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque tuvimos esas personas valientes que buscaron, Señor, a los demás y que tu palabra se extendió, que todo aquel que creyó en ti, Señor, pudo hablar más adelante de tu palabra, y es así como nosotros hasta hoy alcanzamos, Señor, esa salvación. Yo te doy gracias por ellos y también te ruego, Padre divino, por aquellas personas que han escuchado esta palabra y quieren ellos saber más de tu palabra, que quieren ellos experimentar una vida nueva. Yo te pido que recibas su vida, Señor, y que escribas su nombre en el libro de la vida y que ellos sean salvos, Señor. Te doy las gracias, Padre, por esta noche, por este momento en que pudimos, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos ayudaste. Bendito sea. Bendice cada familia, Señor, que escuchó tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.